lógicamente ya saben que esto es única y exclusivamente para la parte académica, no es usado para absolutamente otra cosa diferente a que ustedes repasen y miren los videos. Bueno, y a propósito, hablando de videos, el público ha disminuido radicalmente, ¿no? Ya casi no ven las presentaciones. Bueno, no, la verdad es que no. Eh, la mayoría de gente sí está viendo los videos de electrónica básica, les cuento. Creo que de hecho es la materia que más vistas tengo. No, ustedes no, en eso no los tengo que regañar, es en circuitos 2 creo que es que no la ven casi. Bueno, ¿qué más les iba a contar? ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más les iba a contar de esto que se me fue la paloma, hermano? ¿Qué más era? ¿Qué más era? No. No, no, no. Bueno, entonces, si me acuerdo, ya les digo. Vamos a ver la tarea, vamos a solucionarla eh, para que lo analicemos más o menos cómo era el asunto. Esto era solamente, como les digo, era un análisis relativamente sencillo, no era de echarle cálculo ni de hacer cosas diferentes a lo que habíamos esperado y buscado. Entonces, bueno. Eh, bueno. Permítanme cuadrar una cosilla acá. Bueno, entonces verán, muchachos, esto no era, no era muy complicado, no sé cómo le hicieron, la verdad no he visto la tarea. Bueno, ustedes ya les terminé de calificar el resto de ejercicios. El resto de ejercicios, ¿qué les puedo decir de esto? A ver, veamos las notas, no son como muy buenas en algunos aspectos, ¿no? Nosotros quedamos con el parcial para el martes, ¿cierto? Buenos días, sí, profe. Hola, buenos días, María. Gracias. ¿Qué les iba a decir? Listo. Entonces, aquí tengo, sí, pues no son tan del todo malas, pero tampoco son muy buenas, ¿no? Eh, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, en la tarea 4, pues casi todo el mundo bien. En la tarea 3 muy regular. Y en la primera sí bien mal casi todos, ¿no? Pero bueno. Listo, ya las hemos resuelto, pues ya saben más o menos de los errores, como les digo, se aprende y bueno, ahí estamos. Entonces veamos, esta no sé cómo la hayan resuelto, pero la idea era hacer lo siguiente, pues, lógicamente hacer un análisis y escribir. Yo no voy a escribir todo porque, pues sí. Entonces yo les dije, lo primero que hay que hacer es analizar primero esta mallita de acá, que era el proceso en donde uno se cargaba el primer condensador. Asumimos que el resto no pasa nada. Así es como se analiza, les dije, ¿no? Entonces empezamos a mirar, estos son diodos ideales, muchachos, les dije que eran ideales, por lo tanto la malla va a quedar menos voltaje máximo. Como va en esta dirección de corriente, el capacitor se cargará más menos BC, le vamos a poner aquí, más BC igual a 0, ¿sí? Porque no hay más voltajes aquí, esto es un diodo si este fuera un diodo de silicio, pues aquí sería 0,7, ¿no? 0. Ya me acordé, muchachos. Muchísimas gracias por las preinscripciones que hicieron ustedes para los laboratorios, que creo que las tenemos el 11 de noviembre. Tengo yo la fecha tentativa para que vayamos a hacer los laboratorios. Eh, yo creo que después de parciales ya les estoy
ubicando más o menos para que hagamos el prediseño. Me entreguen ustedes el prediseño, yo lo revise y si está todo en orden y funcionando perfectamente, entonces ustedes deberán llevar montado pues su circuito para que lo único que tenemos que hacer en el laboratorio es las mediciones que necesitamos. Y ya con las mediciones, pues ustedes me entregan el laboratorio, los dos laboratorios, porque en realidad son dos. ¿Y qué les digo? Y con eso pues ya quedaría listo esa parte, ¿no? Bueno, ya tengo entendido que hay 8 prescritos, entonces pues prácticamente están todos, faltarían solamente 2 personas para que por favor hagan ese proceso. Bueno, entonces decía, miren, perdón, este es B sub C. El voltaje en el capacitor entonces va a ser igual a B sub máximo. Aquí hablo de B sub M como B sub máximo, porque recuerden que esto es corriente alterna, muchachos, pero este transformador lo que hace es aumentar o disminuir el voltaje, eso depende. Pero no nos interesa por ahora qué es lo que hace, pero aquí va a llegar una señal mayor o menor que la entrada, pero de esta forma, sinusoidal con su voltaje máximo aquí. ¿Por qué este se carga al voltaje máximo? Porque así es el condensador. Si usted lo alimenta el condensador con una señal de esta manera, lo que va a suceder es que sencillamente él llega ahí, empieza a cargarse hasta este valor y llega hasta este valor que es el máximo. De ahí en adelante trata de mantener su valor, ¿sí? Esto depende, ¿de qué depende? Después de las resistencias, pero que aquí no hay resistencias, mire. Entonces, idealmente lo que va a pasar aquí es que el condensador se carga al máximo y mantiene su carga. Entonces aquí ya no importa si varía o no varía, ya no importa. ¿Listo? Entonces esa es la forma en que se carga el capacitor, por lo tanto ya nos hemos dado cuenta que este capacitor se carga al máximo. Entonces aquí vamos a tener más menos B sub M y lo tenemos así, voltaje máximo. ¿Listo? Ahora, vamos con la siguiente. Voy a tratar de mirar a ver si no me enredo con los colores. La siguiente les dije que era el semiciclo negativo de la señal. Aquí es el semiciclo positivo y aquí es el negativo. Entonces el negativo sería menos acá, más acá. Voy a empezar con mi corriente en dirección más. Aquí no entra porque está en contrafase. Aquí sí porque está cargándose esto. Y aquí entra acá y da esta vuelta. ¿Listo? Con eso podemos determinar a qué voltaje se carga este capacitor. Entonces, como va la dirección de corriente en este sentido, miren, porque voy de más a menos, aquí el condensador se cargaría más, menos. Y ahora vamos a ver a qué voltaje se carga. Vamos a hacer la malla en esta dirección, para que lo tengan en cuenta, en esta dirección. Listo, voy a empezar por aquí. Voltaje en el capacitor, menos V su máximo, menos B sub máximo otra vez. ¿Por qué lo estoy utilizando el B sub máximo? Porque está en esta dirección, ¿no? Menos B sub máximo igual a 0. ¿Listo? Entonces mire que aquí el voltaje en este capacitor se carga 2 veces al máximo. Sumo estos dos, me queda B sub M menos B sub M menos B sub M menos 2 B sub M. Pero como están en este lado restando, el otro lado pasan a sumar. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2 B sub máximo. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con lo siguiente. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí. Listo. Entonces, verán. Ahora, voy a borrar esto porque pues, no me deja ver. Yo lo que tengo que dejar son los voltajes. Ahora, vuelvo y les digo. Vuelvo otra vez al semiciclo positivo. El semiciclo positivo voy a ponerlo otra vez de rojo. Entonces yo les decía, el semiciclo positivo viene el más, por supuesto, lo que va a hacer es recargar en caso de que el condensador esté descargado, el de aquí. Pero por acá también se va, aquí ya no entra, pues porque está en contrafase, y viene por acá y entra por este diodo y da la vuelta hasta acá. ¿Listo? Aquí ya podemos determinar a qué voltaje se cargó este. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer toda la malla en esta dirección para poder determinar a qué voltaje se cargó. Entonces, voy a arrancar aquí. ¿Por qué? Porque se me ocurre. De su máximo. ¿Por qué entro por el positivo? Aquí no sé. Entonces, más. ¿Por qué se va a cargar más menos?
porque esa es la dirección de la corriente, que le voy a poner B, no sé qué voltaje será, menos voltaje del capacitor, esto como es un diodo ideal es 0, esto sería menos 2 veces V sub M, porque estoy entrando por el menos, y acá sería menos B máximo porque estoy entrando por el menos. Igual a 0 porque llegué al mismo punto. Listo, entonces aquí me quedaría. Que es que puse Profe, aquí, ¿por qué puso sí. menos en BC? Sí, es Muy más. bien, gracias David. Eso, me gusta estar despiertico, hermano. Listo, sí, aquí me equivoqué. Entonces, listo, voy a despejar B sub C. Aquí me queda menos 2 B sub M, menos B sub M sería menos 3 B sub M. Y le quito este, mejor dicho, este, con este se cancelan, pues, y este que está con menos al otro lado pasa con más. Por lo tanto, este capacitor está cargándose a 2 veces B sub M. Entonces, esto es 2 veces B sub M. Listo. Ahora, creo que ahí vamos, no hay ningún problema. Perfecto. Falta el último. El último semiciclo, me he olvidado cómo decirle, el último semiciclo negativo. Entonces vamos a ponerlo con azul. Y voy por acá. Aquí se me cambia la polaridad. Menos más. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la señal corriente alterna. Entonces me voy a ir por acá, por afuera. Recuerden, aquí no entra. Aquí entra el semiciclo negativo y lo que hace es recargar simplemente este condensador de aquí. Por acá no entra porque está en contrafase, por aquí sí entra, entonces va por acá afuera, por toda esta parte externa. ¿Listo? Y vamos a averiguar en cuánto se carga. Este condensador se cargará más aquí y menos acá. ¿Por qué? Porque esa es la dirección de corriente, miren. Esta es la dirección de corriente. ¿Listo? Sería en contra de las manecillas del reloj. Pues bueno. Entonces vamos a ver, aquí no sabemos qué voltaje es. Entonces voy a empezar en este punto, voy a recorrerle en este sentido la malla y termino nuevamente aquí a ver qué valor me da. Entonces, 2 veces B sub M, porque entro por más el voltaje en el capacitor. Sigo recorriendo, este diodo es ideal 0, este es menos 2 veces B sub M. Y este de aquí, menos B sub M. Y acá entro por menos B sub M. Recuerden que estoy tomando los máximos, no se van a olvidar porque esto es una señal alterna que varía, pero estoy tomando los máximos porque el condensador se carga al máximo, simplemente por eso, no más, igual a 0, ya llegué. Entonces, ¿qué pasó? Este y este se cancelan y me queda este 2 veces, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, el capacitor se va a cargar a 2 veces B sub M. Entonces, este será 2 veces B sub M. Listo. Vamos a borrar ahora sí todas las direcciones de corriente que no me interesan. Que me queden aquí. Ay, pues casi borro la que no hace. Listo, borro todas estas direcciones que no me interesan. ¿Vale? Y esto tampoco. Y vamos a visualizar. ¿Qué nos quedó? Miren, si yo tomo un multímetro, ¿sí? Esto lo voy a poner con... ¿Qué color? No, con verde. Si yo tomo un multímetro y tomo estas puntas de aquí, aquí pongo tierra, y acá también pongo tierra, puedo tomar desde aquí, desde este punto hasta aquí, y aquí tengo un duplicador, mire. 2 veces B sub M, pero ¿dónde tengo el positivo? Aquí el positivo y aquí el negativo, mire. 2 veces B sub M. ¿Por qué? Porque aquí está el positivo y negativo, mire. Ahí está el duplicador. ¿Dónde tengo el triplicador? Si yo tomo este punta aquí y este punto aquí, mire. B sub M más 2 veces B sub M, aquí tengo 3 veces B sub M. ¿Y dónde tengo el más? Pues acá el más y acá el menos. Si usted toma con el multímetro y toma aquí la punta roja y aquí la punta negra, estos dos voltajes están en serie, por lo tanto se van a sumar y me va a quedar B sub M más 2 veces B sub M, 3 veces B sub M. Ahí está el triplicador. ¿Y dónde está el cuadriplicador? Pues tome la punta roja aquí, tome la punta negra acá y en estos dos puntos, desde aquí hasta acá, tengo 2 B sub M y 2 B sub M, 4 B sub M. Allí tengo
el cuadriplicador, ¿sí? Si alguien me hizo esto, esto no sirve, muchachos, ¿no? Eso de una vez le digo, porque tienen que haber hecho la explicación y el estudio. Lo primero, se carga esto, hace la malla, así como acabo de hacerlo, ¿no? Pues yo lo borré porque, obviamente, pues porque, ¿qué les digo? Pues porque ahí estaba dando la explicación. Pero no me da más espacio, pero usted tiene que haber hecho esas mallitas y dar cada uno de los voltajes. Ahí está, miren. Este circuito sí que me parece supremamente interesante e útil para muchas cosas. Usted puede entonces coger un transformador y decir, yo necesito tener, por ejemplo, digamos, algo muy común que ustedes han visto, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que las pilas que nos llegan a nuestras casas tienen 1.5 voltios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, su control remoto tiene 2 pilas, entonces él se alimenta con 3 voltios. Hay otras cosas que se alimentan con, dije 3, perdón. A ver, cada batería o pila de AA o AAA tiene un voltaje de 1.5. Entonces, por ejemplo, su control remoto tiene 2 pilas, entonces él se alimenta con 1.5 más 1.5 se alimenta con 3 voltios. Hay algunos, los que saben de videojuegos y estas cosas, creo que algunos de esos se alimentan con 3 baterías, entonces él en realidad se alimenta con 4.5 voltios, ¿cierto? Y hay otros que se alimentan con 4 baterías o pilas de estas AA o AAA, entonces allí será 6 voltios la alimentación de ellos. Entonces, mire, usted podría diseñar un dispositivo que en vez de estar gastando estas baterías, estas pilas, pues pueda hacer de esta forma. ¿Y cómo lo haríamos? Pues busquemos, ¿qué hacemos? Busquemos un transformador que me alimente aquí los 110 voltios DC, perdón, AC que tenemos en nuestra casa, haga esta configuración de estos diodos con estos capacitores. Los capacitores deben ser bastante grandecitos para que mantengan su valor bastante grande, me refiero de unos 1000 microfaradios, no más de eso, 1000 microfaradios. Los diodos pues nos van a disminuir un poquito, ahí tenemos que recalcular porque los diodos van a darnos un voltaje de 0,7, aquí va a haber una caída de tensión. Pero bueno, digamos que vamos a analizar a ver qué pasaría. Esto nos va a disminuir los voltajes, pero supongamos, solo por suposición, lógicamente como estamos hablando de voltajes bajitos debemos tenerlos en cuenta, pero vamos a hacer esa suposición de que ellos no nos van a interferir, solo para el ejemplo, y entonces usted hace su transformador, busca un transformador que le reduzca de 110, le reduzca a un voltaje máximo de 1.5, ¿sí? Un voltaje máximo de 1.5. Máximo, esto, voltaje máximo de 1.5, que esto es diferente, ¿no? Porque los 110 voltios son RMS, y usted no le va a decir que le tenga 110 voltios de entrada AC 110 RMS y que me salgan 1.5 máximo, pues eso no lo va a encontrar, muchachos, porque la gente no le va a entender de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, sí se podría hacer el valor máximo de aquí, ya le digo cuánto da. Ya le digo cuánto da, porque si es 1.5 máximo, el valor RMS debe ser más pequeño, ¿no? Entonces será 1.5 dividido entre raíz de 2. Eso, prácticamente un voltio. 1.1 tocaría. Pero resulta que, vamos a ver en qué cambia, ¿no? Vamos a ver. Digamos el ejercicio bien hecho, para que el que quiera hacerlo, pues lo haga en su casa. Verán. Si estos ya no fuera un diodo ideal, sino que fuera un diodo de silicio, vamos a hacer esta mallita, a ver en cuánto nos cambia esta malla de acá. Sería menos B sub M, más voltaje en el capacitor, vamos a ver en cuánto se carga. Aquí sería más 0,7, mire, igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, el voltaje en el capacitor se va a cargar B sub M menos 0,7, mire. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener de aquí que esto me dé 1.5? Pues tengo que hacer que el B sub máximo sea igual a 1.7 más 1.5 más 0.7 para que me dé el valor que necesito, ¿no? Listo, entonces 1.5 más 0.7 sería 2.2. El B sub M debería ser 2.2. Con un B sub M de 2.2 ya obtengo que el capacitor se va a cargar a 1.5, mire, a 1.5. Entonces, cuando voy a hacer la siguiente malla para este lado,
Uy, estoy haciendo unos tachones aquí horribles, pero bueno. Cuando voy a hacer la malla para este lado va a pasar lo mismo, mire. Este se cargó a 1.5, vamos a ver a cuánto se carga. Volvemos esto acá porque estoy aquí haciendo mucho tachonerío aquí, bueno. El B sub M es 2.2, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Esto también volvemos a que estoy yo no necesito. Vamos a hacer esta de acá, a ver, con los diodos ideales, a ver, perdón, los diodos reales. Entonces aquí sería, voy a hacer la malla en este sentido, entonces tendría, no sé cómo se carga este capacitor, entonces voy a decir voltaje en el capacitor, más 0.7, aquí sería menos, aquí nos dio menos 1.5, y aquí estaría en B sub M, que sería menos más, sería menos 2.2, que es el voltaje máximo de acá, igual a 0. Vamos a ver si aquí me da lo que estoy esperando. Entonces este capacitor se va a cargar a, hagamos las cuentas, 0.7 menos 1.5 menos 2.2 a 3, sí señor, ahí está bien. Entonces este voltaje se carga a 3 voltios, eso es lo que yo estoy buscando, mire, ¿sí? Aquí 3 voltios. Y por lo tanto, sin seguir haciendo más cosas, me imagino que si ya me dio en este, es lo que yo estoy esperando, entonces, con ese voltaje usted va a tener aquí 1.5, aquí 3, aquí le va a dar otra vez 1.5 y aquí otra vez 1.5. Entonces, mire, si usted mide aquí, pues lógicamente el 1.3 lo obtiene entre estos dos puntos, ¿listo? Entre estos dos puntos tiene el 1.3. Aquí hay que poner más. ¿Listo? Entonces, si usted quiere el 1.5, lo saca desde aquí, desde aquí el positivo y aquí el negro, el negativo. ¿Listo? Si quiere los 3 voltios, los toma de aquí y de aquí. Ahí tienen los 3 voltios. Si quiere 4.5, lo saca de aquí, aquí. Y si quiere 6 voltios, de aquí a aquí. Mira, ahí está, ¿no? Ahora, el transformador que usted debería buscar para esto, pues como le digo, el máximo, bueno, ya borré todo esto. El máximo debería ser, el voltaje máximo que obtengo al lado de acá, debería ser 2.2 voltios, pero usted no lo puede trabajar como máximo, debe trabajarlo como valor RMS. Entonces debe poner 2.5 dividido entre raíz de 2. Y esto nos da 1.6 prácticamente, ¿sí? Entonces debe buscar un transformador que a la entrada le dé 110 voltios RMS, que es lo que nos entra en nuestras casas, o 120, no sé, yo creo que ahí tendríamos que pensar en 120, y que a la salida nos dé 1.6 voltios. Esto vendría a ser un transformador de, ya les digo, de 1 a 75 se llama esto, de 1 a 75. Ustedes ya están viendo circuitos 3, ¿no? ¿O ya vieron? Están viendo circuitos 3. Ahí van a entenderme esto que les digo de 1 a 75, es decir, un transformador que a la entrada le entre en 120 voltios y a la salida me dé 1.6 voltios RMS. Con este 1.6 voltios RMS, usted hace su calculador, 1.6 voltios por raíz de 2, que es el máximo. Entonces obtendrá, raíz de 2, obtendrá un máximo de 2.26 más o menos. Bueno, ahí nos da un poquito, sí, un poquito más, un poquito menos, 2.26, pero bueno, los diodos no son 0.7 exactos, ¿no? Son 0.74, 0.75, entonces ahí podemos cuadrar más o menos. Yo diría que con esto podríamos obtener un buen análisis. Entonces, miren, chévere está este dispositivo, ¿no? Y útil para las cosas de la vida real. Y usted puede hacerlo eso para lo que necesite, para lo que necesite. Esto funciona de verdad muy bien. Recuerde que esto lo que hace es, a esto le entra AC y estos voltajes son DC, ¿no? Los voltajes aquí son DC cuando tomo el doble o el triple o el cuádruple, ¿sí? Son voltajes en DC. Entonces espero pues que haya quedado claro y que les haya ido muy bien en esa tarea.
Eh, ¿Qué más les digo yo? Bueno, no era más. No era más. Eh, con esto, uy, se aumentó el público, qué bueno. Que han llegado ya prácticamente todos, ¿no? Todos, sí, aquí estamos todos, qué bueno, hermano. Eso me deja contento también. Bueno, entonces, vamos a empezar ya con nuestro cuento. Hasta aquí va el parcial, ¿no? Hasta aquí va el parcial, muchachos. Es decir, el parcial que es de recortadores, perdón, rectificador de media onda, de onda completa con 2 y con 4 diodos, recortadores, sujetadores, multiplicadores. ¿Qué más fue que vimos? Creo que eso nomás, ¿no? A ver, espérenme, yo voy a rectificar. A ver, aplicaciones de los diodos. Entonces, rectificador ¿dónde está? Rectificador de media onda y onda completa con puente de diodos, con transformador con tab central, diodos, circuitos recortados en serie y en paralelo, sujetadores en serie y en paralelo. Los sujetadores no existen en serie, solo paralelo. El diodo Zener, me había olvidado, aplicaciones de diodo Zener de C en AC, los multiplicadores y listo, hermano, eso es todo. Hasta ahí sería el parcial, ¿no? Vamos a entrar entonces a ver ahora sí otro, otro elemento, esto ya es la unidad número 3, donde entraríamos a ver lo que son los transistores de unión bipolar, ¿sí? Los transistores de unión bipolar. No sé dónde. ¿Esta qué semana es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La próxima semana sería la 12. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No estamos tan graves como esperaba. Bueno, listo. Vamos a pegarle con duro, hermano, porque si no. Bueno, entonces, verán, muchachos. Eh, yo busco acá la presentación. Bueno. Ay, María, no, ¿por qué no tengo? No, 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 no. Segundito, busco acá la. Pues, no, no, hacerla, hermano. Hacerla. Bueno, entonces les cuento. Más bien, porque no cuento aquí la barranca presentación.
Bueno, entonces, verá. Vamos a empezar entonces a ver lo que es el transistor de unión bipolar. Transistor de unión, ya les presento, de unión bipolar. Listo. Bueno. Entonces, ese es el cuento de aquí, de lo que vamos a analizar o empezar a ver en este momento. El transistor de unión bipolar. Para hacer una como pequeña introducción a este cuento de los transistores, quería pues como empezar a hablarles un poco de esta situación. La electrónica antes de existir lo que nosotros conocemos como estado sólido. ¿Por qué le llamamos estado sólido? Pues porque, digamos, anteriormente se utilizaban lo que eran las bulbas o el tubo al vacío que se llamaba. La electrónica en realidad como tal, como ese término electrónica, se utilizó a principios del siglo XX, es decir, estamos hablando de los años 1904 aproximadamente. Ahí empezamos a hablar de electrónica, pero no era de estado sólido, era simplemente, era esa electrónica de los tubos de vacío, de estos elementos, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poco cómo funcionaba esto. Voy a ver si consigo una imagen de tubo de vacío para que ustedes más o menos me entiendan cómo era que funcionaba la electrónica en aquel tiempo. Así yo dejé un poco de esos tubos en mi oficina cuando era director del programa. Bueno, vamos a ver aquí hay varios. Voy a copiar esta imagen aquí donde están varios de ellos y las formas que existían y tenían en ese tiempo. Pues aquí están, miren. Estos eran prácticamente, pues para que ustedes se ubiquen, es que esto yo creo que, pues, va a sonar extraño lo que voy a decir, ¿no? Pero es que yo sí tuve elementos electrónicos en mi casa con dispositivos de tubos a vacío. Entonces, algún amigo por ahí, especialmente mi amigo Anderson Mauricio Pachajoa, debe estarse riendo por este momento, diciendo, el viejito! Pues sí, en mi casa les voy a decir, tuve televisor de tubos a vacío, radiola de tubos a vacío. ¿Qué es lo que hacía la radiola? La radiola era ¿Por qué es que piensa que ya me las va a estar burlando, profe? Porque usted es así, hermano, yo lo conozco. Bueno, digamos, yo tuve en mi casa televisor de tubos a vacío, tuve radiola, se llamaba. La radiola era un dispositivo que servía de tocadiscos y además era como un radio AM, FM y SW, es decir, de onda corta. Esa era una radiola. Tenía radios, así como los que nosotros conocemos, los radios, es decir, donde uno escucha AM, FM también, que son como pequeños. También tuve en mi casa como 3, habían de esos. ¿Qué características tenían? No, pues vamos a mirar, los televisores de tubos a vacío eran como para ponerlos en la mesa, ¿no? O sea, no era por ejemplo, aquí les voy a mostrar un televisor como era en los inicios pues, de la televisión. Mírelo, tenía unas patas, era grande. Mire, aquí hay una persona, ¿no? Más o menos esto era una altura, ¿sí? Y eran a blanco y negro, pues en tubos no venían a color. El color vino después. Entonces, bueno, yo lo voy a poner más o menos de este tamaño ahí. Bueno, pongámoslos aquí, vamos a ver si me busco una radio. El televisor, pues mire, tenía esta perillita.
con la perillita de arriba cambiábamos los canales y con la de abajo había lo que se llamaba el SWR. Entonces, ese eran los televisores de tiempo, eran blanco y negro. Uno los prendía y se tenía que esperar más o menos unos de 3 a 5 minutos a que prendiera. ¿Por qué? Porque resulta que estos eran como bombillos y había que esperar a que se calienten. O sea, uno no prendía como ustedes, que hoy los prenden y la imagen les sale prácticamente instantánea, ¿no? Bueno, se demoró menos de 3, 4 segundos, ¿no? en dar la imagen, pero no, aquí me encontré esta era parecida a la radiola que había en mi casa, hermano, no, pero ¿qué es esto? La radiola era un cuento bien interesante. Voy a tratar de buscarme la más parecida a la que había en mi casa, creo que era algo así como esta. Ya les voy a mostrar. Entonces, verán, mire, esta era una radiola. Este era un dispositivo que como les digo, mire, servía, era de tubos y aquí se ponían los discos, ¿sí? Los discos de acetato en ese tiempo. Entonces, este servía para escuchar. Los parlantes estaban por aquí al lado, aquí a los lados, ¿sí? Con eso se bailaba en mi casa. Es chistoso, yo les voy a contar historias mías de mis épocas antiguas, porque en mi casa el piso era de madera. No sé si ustedes alguna vez han visto alguna casa con piso de madera. Entonces, el problema es que cuando la gente empieza a bailar, el piso salta, ¿no? Se mueve. Y entonces, claro, también se empezaba a mover la radiola y por supuesto, esta agujita que es la que hace tocaba el disco y empezaba a sonar. Entonces empezaba a saltar, pum, pum, pum. ¿Qué tocaba hacer? Ponerle una moneda aquí para que no saltara. Ese proceso me tocaba hacerlo a mí porque mi papá me decía, venga, maneje la radiola. Entonces yo era el chino, pues estamos hablando de que eso ya pasó hace bastante tiempo. Entonces era el que me tocaba ir a poner la moneda, pues para que no salte. Dígame, alguien me estaba diciendo algo. Bueno, estos son entonces esos dispositivos que se usaban. Ahora los radios eran, bueno, este sí no consigo un radio, voy a decir un radio Philips, porque era el que yo tenía. Y mi televisor también era Philips. Le digo, si yo consigo una imagen, no, estos son muy feos, no eran tan feos los míos. No consigo uno. Estos sí se ven supremamente antiguos. Supremamente antiguos, no, qué cosa tan fea. No, miren una pasta verde. No los veo. No. Voy a tener que mostrarles unos feos que veo yo aquí, pero no eran así. Bueno, no veo ninguno por aquí que se parezca al que tenía en mi casa. Pero bueno, les voy a mostrar alguno de cómo eran los radios, pues, ¿no? Los radios para escuchar AM y FM, bueno, no. En ese tiempo no había ni siquiera FM, ¿no? Era la transmisión era onda corta y AM. La onda corta tenía una ventaja y desventaja grandísima, ¿no? De los radios. Las ondas cortas, usted podía escuchar emisoras, yo escuchaba emisoras de Cuba, de Europa, de varias de ellas, muy fácilmente, pues, porque la onda corta, sobre todo en las noches, ¿no? Eran a ver, no, es que yo aquí le puse es que Radio Tubo es antiguo, pero no quiero que sea tan antiguo. No, es que estos hay unos que son como raros, estos no sé, no. No. Bueno, veamos uno de estos. Estos se ven como modernos, pero no, ni parecía los que yo tenía, la verdad. Bueno, este es como el medio más parecido que encontré. Bueno, veamos. Estos también eran dispositivos a tubos. Entonces, miren, tenían sus dos perillitas ahí.
Y entonces uno aquí, aquí estaba el dial, que es el lugar donde usted miraba las diferentes emisores que sintonizaba, ¿sí? Y entonces, listo. Entonces usted aquí sintonizaba los diferentes emisores y aquí se escuchaba este era el parlante. Lo mismo, ¿no? Pasaba que uno lo prendía y tocaba esperar más de 3, 4 minutos. Lo mismo sucedía con todos estos dispositivos. Estaban hechos a partir de estos tubos. Estos tubos lo que tienen y su funcionamiento era más o menos parecido a un bombillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo era que funcionaba esto? Vamos a intentar entender un poco lo que era la época antigua de los tubos a vacío. Eh, Más o menos el funcionamiento era de la siguiente manera, ¿no? Aquí voy a tratar de buscar una especie de circuito para poder que ustedes me entiendan un poco cómo funcionaba esto. Era así, ¿no? Era un bombillo, muchachos, un bombillo, de esos bombillos de los que ustedes tuvieron alguna vez hace rato, porque eso ya está prohibido, ¿no? La fabricación los, eh, de los bombillos de vacío pues ya están mandados a recoger, pero bueno, de hecho voy a traer a colación alguno de estos elementos que lo han de haber visto alguna vez en su casa, por supuesto, ¿no? Este era un bombillo de los que teníamos, teníamos antiguamente. Entonces, aquí lo voy a poner en un ladito para que ustedes se acuerden y el funcionamiento era parecido, había una pequeña diferencia. ¿En qué? Miren, este filamento de aquí era de tungsteno, o es de tungsteno. Esta vaina se la inventaron hace los años de UPA, ¿no? Y que se inventó este bombillo. Entonces, este filamento era de tungsteno. Aquí ya está quemado por lo que parece, porque aquí está roto. Este filamento de tungsteno, lo que hacía era, mire, esta rosca era un polo y este puntico de aquí negro era un aislante, la punta de aquí metálica era, pues, lógicamente el otro conductor. Usted lo ponía en una base de bombillos, de hecho hoy en día también se utilizando esta E26, que es la base normal, el formato E26 se utiliza aún todavía. Y usted empezaba pues a alimentar su bombillo, esto lo que hacía era, a medida que pasaba los electrones por aquí, pues empezaba a producirse calor y si seguía aumentando el voltaje, empezaba a producir luz. El problema es que estos bombillos eran demasiado ineficientes. ¿En qué sentido? Que la energía que consumía, por ejemplo, estamos hablando de estos bombillos, hablemos del más común de 100 vatios, este de hecho aquí dice 100 vatios. De esos 100 vatios, esos realmente se producían entre 27 y 35 vatios de luz. El resto era calor. El resto era calor. Entonces, por eso eran muy ineficientes. Usted pagaba una serie un precio, pues, a las centrales eléctricas, en nuestro caso a Sedenar, le pagábamos por calentar esta vaina y ese calor, ¿para qué lo utilizábamos? De pronto mucha gente aún todavía lo utiliza para calentar los pollos, ¿no? Ponen esas lámparas grandotas ahí para mantener las papas o el pollo caliente, lo han visto ustedes. Entonces, hoy en día, bueno, pues al menos el 70 o el 65% de lo que está pagando usted en la energía es para calentar. Entonces, bueno, sería para calentar. Yo, de hecho, le soy sincero, cuando era muy pequeño y yo estaba con mucho frío, tenía un par de lámparas que se ponían sobre el escritorio con estos bombillos y yo lo que hacía era con ellas me abrigaba, me las ponía muy cerca y acercándome a las lámparas y ahí seguía estudiando por el frío. Era una forma en que yo medio utilizaba los bombillos para abrigarme, para calentarme el ambiente y para calentar. Uno cerraba la habitación con 2 o 3 bombillos de estos y la habitación se abrigaba, muchachos, es increíble, ¿no? Lo mismo los televisores de tubo de vacío, ¿qué? ¿Verdad? Pues para calentar. Hoy en día, pues los televisores LCD que ustedes tienen en su casa, algunos tendrán
O LED, otros tendrán LED, otros tendrán los televisores de ese estilo, pues también se calientan, pero no es tanto como los anteriores, ¿no? Igual, ojo con que algunas personas ponen a secar ropa y eso daña los televisores, ¿no? Ojo con eso, no lo hagan. Bueno, ¿qué más les cuento de esto? Entonces, este filamento, miren cómo funcionaba. Aquí pasaba la corriente y al haber este tipo de filamentos y usted pasar electrones por ella, había una serie de electrones que emitían fotones, es decir, por aquí se empezaban a emitir emisión de electrones. Emisión de electrones. Bueno, había emisión de electrones. Pero estos electrones, pues lógicamente quedan ahí en la vulva del vacío. Esto estaba al vacío. ¿Sí? Al vacío completamente. ¿Por qué al vacío? Porque resulta que al usted producir este filamento de tungsteno, al producir usted demasiado calor, si usted, yo no sé si alguien yo hice muchos experimentos con estos bombillos, yo quebré una vez un bombillo y el filamento quedó bueno. Entonces yo no sé si alguna vez alguien hizo el experimento de coger y prenderlo ahí. Pues yo lo hice y resulta que eso pues empieza a echar humo y se quema esto. Ahí se produce la combustión. ¿Por qué razón? Porque recuerde que para producir combustión debe haber oxígeno. Entonces, como aquí esto está al vacío, esto no se quema, pero sí se desgasta. Y por eso es que los bombillos tenían una duración. Normalmente estos eran de 1000 horas. Duraban 1000 horas encendidos, ¿sí? Entonces, por eso fue que se volvió esto como un estándar, porque decían un bombillo de estos duraba 1000 horas y valían creo que 1000 pesos, si no estoy mal, o hasta menos, no sé. Hoy en día, pues la iluminación se cambió por la iluminación LED y por la iluminación de LFC, que son las lámparas fluorescentes compactas que también utilizan. Lo malo de las lámparas fluorescentes compactas, sí, ahorran un poco de energía, pero el inconveniente grande de ellos es que ellos utilizan mercurio dentro de sus elementos. Y el mercurio sí que realmente es bastante peligroso, es un elemento tóxico para la salud. Si usted lo absorbe, no lo puede volver a eliminar, a menos que haga quelación. Entonces, bueno, eso es muy complejo, ¿no? Entonces, es mejor utilizar la iluminación LED. Hoy en día, pues los precios han bajado ostensiblemente. La primera iluminación LED que yo tenía en mis manos me costó cerca de 40.000 pesos el primer digamos, foco de iluminación LED, ¿no? Hoy en día ya se consiguen a 7.000, a 6.000, a 5.000 pesos y si va a donde los hermanos chinos, allá consiguen también como a 3.000 o 4.000 pesos la iluminación LED. Entonces, pues ya es un precio muy bueno donde usted entienda. Mire la diferencia, muchachos, porque hay gente que dice, mierda, ¿yo qué voy a comprar eso si esa vaina es muy cara? Este tiene una eficiencia pongámosle, del 30%. De los 100 vatios que usted paga a serenar, 30% se le convierten en luz. Esa es la eficiencia. Mientras que usted compra una iluminación LED y ellos tienen una eficiencia cerca del 90-85%. Es decir, además de que la iluminación LED, por ejemplo, usted compra un bombillo que le produzca la misma intensidad de luz de estos bombillos, más o menos puede ser de unos 10 vatios, ¿sí? 10 vatios. Y de esos 10 vatios, 8 o 9 se le convierten en luz. Entonces alguien podrá decir, no, pero eso no sirve porque ilumina menos. No, es que yo estoy hablando del porcentaje de lo que usted paga por la iluminación, pero él ilumina igual que uno de estos. Es decir, un bombillo de los típicos de tungsteno de 100 vatios le produce la misma lumens, es decir, la misma intensidad de luz que una iluminación LED de 10 vatios. Entonces, los dos producen la misma luz, pero la iluminación LED es mucho más eficiente, es decir, solo consumiría o solo usted estaría pagando 10 vatios, mientras que por él estaría pagando 100 vatios. Es decir, usted puede tener en su casa 10 bombillos o 10 iluminación LED, comparado con estos bombillos, pues imagínese lo que se ahorra. Por cada uno de estos usted puede poner 10 de los otros. Ahora veamos a nivel de precios. Supongamos un bombillo bueno, de buen precio, 10.000 pesos que le cueste una iluminación LED. Esto le costaba 1.000, pero este cosito le duraba solo 1.000 horas. La iluminación LED normalmente los que valen 10.000 pesos les duran 100.000 horas. Estamos hablando 100 veces más de duración con un 10 veces menos de consumo.
al final del asunto, eso se ve reflejado en la factura. Y si los digo yo, por favor, cambié de casa. No sé si a ustedes les comenté, yo cambié de casa. La anterior casa utilizaba algunos, había como unos 3 o 4 bombillos de estos, además de utilizar duchas eléctricas. Habían 2 duchas eléctricas en mi casa. Y adicionalmente la mayoría de iluminación que yo tenía era LFC, es decir, de esas lámparas fluorescentes compactas. Lo que mucha gente le llama bombillos ahorradores, que eso es un término mal utilizado, porque ellos no ahorran absolutamente nada, simplemente se quedaron así, que es que bombillos ahorradores. Pero bueno, esos LFC consumen más energía que la iluminación LED. En la casa actual donde yo estoy, todos, absolutamente toda la iluminación es iluminación LED. Y le voy a decir, pasé de esa casa antigua, yo estaba pagando 160.000 pesos de energía, a pagar 67.000 pesos este mes de energía. Miren la diferencia, muchachos. Estamos hablando de casi la mitad del ahorro. Es la mitad, si no estoy mal. De pagar 150 en promedio a pagar 70.000. ¿Sí? Entonces es prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad de hecho, ¿no? Porque la mitad serían 75 y estoy pagando 67, imagínense. Eso es mucho, muchachos, eso es mucho, porque toda esta iluminación de esta casa es LED y dejé de utilizar duchas eléctricas. Aquí el agua caliente es con gas. Ahora el problema es el gasto del gas. Vamos a mirar, yo la verdad en este momento pues habían unas pipas ya usadas, en este momento estoy usando una pipa nueva, voy a ver cómo me va con eso, porque aquí en esta casa no hay gas domiciliario, que es un poco más económico, ¿no? Esperemos pues que no se vaya a gastar los mismos 50 en gas, porque no tendría sentido, pero bueno, esperemos que no. En todo caso, miren la gran diferencia, muchachos. Es muy grande. Yo los invito a ustedes a que les informen a sus padres de que hagan una inversión por un mes. Va a ser un poco alta, porque decir en su casa tiene, digamos, 10 bombillos y usted tiene que comprar cada bombillo de los buenos a 10.000, pues son 100.000 la inversión que usted va a hacer, pero después se va a ver reflejado en su factura. Los invito a que hagan este proceso. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo es que funcionaba un tubo de estos? Miren, este es el cátodo, este es el ánodo y este es una rejilla. ¿Y por qué le llamaban cátodo y ánodo? Exactamente igual parecido a esto, miren. Sí, era como un diodo, realmente este era el diodo. El cátodo y el ánodo eran el filamento y acá ponían una placa, ¿sí? Una placa. Esta resistencia que se calienta, miren, la resistencia que se calienta es eso, como el filamento de un bombillo, entonces él empezaba a emitir electrones. Voy a agrandarlo para poder hacer esto y voy a rayar un poco para que entendamos. Entonces, mire, aquí estaba el filamento. Aquí estaba el filamento, este es el que producía electrones. Entonces los electrones empezaban a emitirse. Y esta placa, que era, miren, de valor positivo, de ser de valor positivo, como los electrones son negativos, se sienten atraídos por esta placa y entonces habría un flujo de corriente por aquí, de electrones. Un flujo de electrones, la corriente es a la inversa, ¿no? Un flujo de electrones. Entonces, esto es como funcionaba. Mire, si usted a este bombillo le ponía una placa aquí metálica positiva, cargada positivamente, aquí esto era cargado positivo, pues estos electrones que emiten se sentían atraídos a esta placa y entonces, bueno, aquí se formaba un circuito. Esto es como funcionaba. Por eso les digo, todos estos eran bombillos, los tubos de vacío eran bombillos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren. Lo que hicieron, este era un diodo en realidad, ¿no? Era un diodo. ¿Por qué razón? Porque si yo invertía la polaridad y le ponía aquí más, menos, pues esta placa ya era negativa, ya emitía electrones, pero al emitir electrones y ser negativo, pues no había conducción. Por eso se le llamaba ánodo y cátodo en ese tiempo, porque funcionaba, el diodo de vacío funcionaba de la misma manera que un bombillo funciona normalmente. Entonces, mire, si usted cambiaba la polaridad, el diodo no emitía luz. ¿Qué es lo que pasó cuando se inventaron el famoso transistor? Pusieron una rejilla aquí, una rejilla, tal cual como una rejilla, como usted ve, un material con una serie de huecos. Entonces los electrones empezaban a pasar por la rejilla, algunos se estrellaban con eso y se devolvían, otros pasaban y se estrellaban y se devolvían, y otros pasaban por los huequitos.
¿Qué es lo que hacía esta rejilla, señores? Y con esta señal externa. Pues que esta señal externa podría ser una señal de este tipo y resulta que acá al final, en esta resistencia de carga, esa señal estaba agrandada. ¿Por qué razón? Porque esta señal era una especie de señal de control que yo lo que permitía era pasar más o menos electrones del cátodo al ánodo. Pasar más o menos electrones. ¿Listo? Entonces este decía, si la señal era, por ejemplo, así, pase más, así, pase menos, así, pase más, así, pase menos. Entonces cuando usted se daba cuenta, como este voltaje de acá era más alto que la señal de entrada, esta señal lo que hacía era amplificarla. Entonces eso era lo que hacían los transistores llamados en ese momento, ¿de qué es? De tubos de vacío. Hacían eso, amplificar una señal. Entonces acá también, ¿qué les digo? En el tubo de vacío lo que hacía era eso, usted poner una pequeña señal acá y acá en la resistencia de carga le aparecía la misma señal pero agrandada. Entonces eso era como funcionaba, muchachos, los tubos de vacío. Y eso fue la electrónica durante muchísimos años. Esos tubos de vacío fueron la electrónica durante muchísimos años. Como les decía, eso fue más o menos hasta más o menos mediados del siglo XX, es decir, por allá en 1947 más o menos se utilizaron. Ahí estuvo el triodo, el pentodo, bueno, ahí habían de todos, ahí había una cantidad de cosas porque fueron aumentando, y eso el tetrodo, el tetrodo tenía 4 elementos, el pentodo tenía 5, bueno, en fin, eso fueron agregando. Pero la industria de la electrónica a partir del año 1947 aproximadamente, en los laboratorios de una empresa de teléfonos de Estados Unidos muy reconocida, que los laboratorios Bell, se sentaron allá 3 ingenieros, 2 físicos y un electrónico, y desarrollaron el primer transistor de estado sólido, ¿sí? Los 3 coinventores del primer transistor de estado sólido fueron, para los que no lo sepan, y acuérdense porque estos son los papás de la electrónica de estado sólido, son William Shockley, John Bardey y Walter Brattain. Ellos fueron los 3 que se inventaron. El uno era doctor de la Universidad de Harvard, el otro era un doctor de la Universidad de Princeton y otro era un doctor de la Universidad de Minnesota. Eran 3 doctores de las 3 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Y se reunieron ellos 3 y pues inclusive para conocimiento de ustedes y de la historia, pues ellos ganaron el premio Nobel en el año 1957, 58, no me acuerdo muy bien, o 55, 56, no sé, por esa época, por allá a mediados de los años, ganaron el premio Nobel por haber hecho su primer transistor. ¿Cómo lo hicieron? Entonces aquí es donde viene el cuento, cómo hicieron el transistor. Esa era como la situación. El transistor lo diseñaron de la siguiente manera, muchachos. Era un elemento, a ver, les digo, más o menos como era constituido. Un transistor realmente es un dispositivo semiconductor que tiene 3 capas, a diferencia del diodo, que solo tiene 2. Y pues si usted tiene materiales semiconductores, ya sabe que tiene materiales tipo P y tipo N, ¿sí? Entonces usted podría hacer 2 tipos de combinaciones, hacer PNP y NPN, ¿sí? Esa es la forma de construir los transistores. Tendríamos esas 2 maneras de hacerlo, ¿no? Es decir, poner una capa de material tipo P, otra de tipo N y otra de tipo P, nuevamente.
Entonces podía constituir de esa manera, o la otra forma de hacer N en el centro un material tipo P y a los lados material tipo N. Por eso se llama como ensanduchado, le llaman algunas personas, ¿no? Ahora, características importantes a tener en cuenta y las voy a escribir acá para que no se olviden, muchachos, porque eso de verdad que sí es bien importante. Bueno, aquí le escribí algo, espérenme acá, transistor bipolar. Entonces, historia, pero aquí vamos a construcción. Construcción de un transistor bipolar. Vamos a ver si aquí me deja. Vamos a compartir esto. Entonces vamos a ver cómo es la construcción de un transistor de unión bipolar. ¿Por qué se llama transistor de unión bipolar? Se llama bipolar porque aquí se supone que los elementos que conducen la corriente eléctrica son los huecos y los electrones. Son los dos que llevan esa situación. Entonces, por eso se llama de unión bipolar. Entonces pongamos el transistor. El transistor es un dispositivo de 3 capas y por lo tanto tiene 3 terminales. ¿Listo? Tiene 3 terminales. Cosas importantes. Aquí vamos a poner rayitas pues para ir diciendo lo que tengamos que decir. Bueno, listo. El transistor entonces es un dispositivo de 3 capas y por lo tanto tiene 3 terminales. Creo que es la primera vez, muchachos, que vamos a ver un dispositivo con 3 terminales. Hemos visto la resistencia con 2, las fuentes con 2, las fuentes de voltaje y de corriente con 2, los capacitores con 2, los inductores con 2 y el diodo con 2, que es el nuevo elemento que hemos visto. Pero ahora vamos a ver uno por fin, un elemento de 3 paticas, de 3 terminales, porque tiene 3 capas. Este dispositivo tiene 3 capas de material semiconductor, digamos. Semiconductor y por lo tanto pues tiene 3 terminales. ¿Qué más les puedo decir? Entonces a partir de eso, a partir de esto, se construye transistores tipo PNP y NPN. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Aquí lo que me refiero es que usted puede hacer un ensanduchado de 2 materiales tipo P y en el centro dejar un N, o un ensanduchado de 2 materiales tipo N y en el centro dejar el P. Esos eran los tipos de transistores que se pueden, digamos, poner. El transistor tiene una particularidad bien interesante y es cómo fue diseñado. Los grosores de las capas no son los mismos o no son iguales, no son iguales. ¿Listo? No son iguales. Para la mayoría de transistores, la capa central es de 150 veces más pequeña. No son iguales. La capa central es 150 veces más pequeña que las otras. ¿Listo? Es decir, la capa del centro, ahorita les voy a mostrar, la capa del centro es más pequeña que las otras dos. ¿Qué más podemos decir? El dopado, acuérdense que los materiales tipo P y N son materiales extrínsecos, ¿sí? Que han sido dopados. Entonces, el dopaje es diferente también, ¿sí? El dopaje de cada capa es diferente. Y es así. Les voy a decir, el dopaje es así.
dopaje es así. La capa central es 10 veces menos, es 10 veces menos dopado que las otras. Eso es importante. ¿Qué otra cosa les podemos decir de los transistores? El ser menos dopado pues reduce la conductividad e incrementa la resistencia, eso es obvio, ¿no? ¿Sí? Porque el material con menos dopaje pues tiene menos electrones libres, acuérdense de eso, ¿no? De los semiconductores. Al ser menos dopado, tiene menor conductividad y por lo tanto mayor resistencia. ¿Listo? Entonces, esas son cosas importantes que debemos tener. ¿Qué más podemos hablar? Los terminales los tres terminales se les llama E de emisor, B mayúscula de base, y C para decirle que es el colector. Esas son los tres terminales tienen nombres. Ya no se llama ánodo y cátodo como sucede en un diodo, sino que se llaman emisor, base y colector. La base es la que va en el centro y el emisor y el colector son los que van al extremo y siempre se utiliza de esa misma manera, ¿sí? Como el transistor le llamamos de unión bipolar, normalmente digamos, se hace una abreviatura de este nuevo elemento y se escribe y se denomina BJT. Eso de BJ significa Bipolar Junction Transistor, o sea, transistor de unión bipolar en inglés. ¿Listo? Eso es lo que significa BJT. Bipolar, voy a ponerlo en inglés para que ustedes me entiendan de dónde viene el término BJT, ¿no? Es así, es Bipolar Junction Transistor. Eso significa transistor de unión bipolar. ¿Listo? Eso es lo que significa BJT, transistor de unión bipolar. Y ya sabemos los nombres, ¿no? Ya sabemos por qué se llama bipolar, porque los huecos y los electrones son los que están encargados de participar en el proceso de conducción de este elemento. Veamos cómo funciona este berraco transistor, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Aquí dejemos nuestros cositos que de la época antigua. Listo. Vale. Aquí ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir del transistor en cuanto a su construcción. Ahora vamos a ver lo que sería el funcionamiento. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona un transistor de unión bipolar. La operación, pues básicamente de un transistor de unión bipolar, digamos que se puede considerar de la siguiente manera. Voy a poner una gráfica para poder entender un poco más lo
los dos tipos de transistores que existen y la forma en cómo se polarizan, ¿no? Pues lógicamente van a ser diferentes, porque miren, este es un transistor PNP, ¿sí? Ahí están sus letras, emisor, base y colector, y la forma en cómo está hecho. Mire, yo les decía, el primer material es más grande, el segundo material es menos grande, el tercero es menos, es más o menos del mismo tamaño. El dopaje, vuelvo y les digo, el dopaje en cuanto a la base es el menos dopado, el, el emisor es el más dopado, el colector es un poco menos que el emisor, y a nivel de dopaje, ¿no? En cuanto a la anchura, pues lo que yo les digo, esta anchura es 150 veces menor. Este es 150 veces menor, no se olvide de eso. 150 veces menor la base. Los otros dos son casi del mismo tamaño prácticamente. Y ojo, vuelvo y les insisto con el dopaje. La capa menos dopada es la base. Y al ser menos dopada significa que tiene menor resistencia, mayor resistencia, perdón, y menor conductividad. Le repito, la base es una capa bien pequeña, es 150 veces más pequeña que las otras dos. Además, es menos dopada. Eso quiere decir que al ser menos dopada tiene mayor resistencia, es decir, tiene menor conductividad. Luego, la que le sigue en dopaje es el colector. Y la más dopada de todos es el emisor. Es el emisor, es el más dopado de todos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a utilizar esta nomenclatura donde dice B sub EE y B sub CC, donde lo que queremos definir es que estamos polarizando. Entendamos polarizar como cargar, poner la fuente, alimentar, eso es polarizar. Estamos polarizando la fuente del emisor y por eso se llama emisor. ¿Por qué? Porque voy a polarizar el emisor con respecto a tierra. Y B sub CC es el voltaje del colector y por eso se llama voltaje de colector a tierra es B sub CC. ¿Listo? Veamos la otra configuración. La otra configuración sería esta. La otra configuración sería esta, sería la configuración en la cual tenemos una capa de NPN, ¿sí? Y lo mismo serían lo mismo, ¿no? Sería emisor, base y colector. La diferencia es que las polarizaciones se invierten. Es decir, eh, eh, esta sería la forma de polarizar un transistor de unión bipolar. Bueno, entonces a ustedes parece ser un poco extraño la construcción y operación, voy a decir, por el funcionamiento. A ver, bueno. Espérenme, es que aquí me están preguntando algo, un segundito.
Listo, listo, muchachos, qué pena la interrupción. Bueno, entonces les decía, esta es la forma en cómo se polariza adecuadamente un transistor de unión bipolar. Si ustedes la ven, es una forma bastante particular, ¿no? Porque mire, si usted entendiera esto como que fuera un diodo, ¿sí? Porque mire, el material PN, aquí sería un diodo, y viéndolo desde aquí, NP sería otro diodo, ¿cierto? Si lo analizamos de esta manera, miren que lo que es el emisor comparado con la base, si sería un diodo visto desde ese punto de vista, usted podría entender que el emisor, que es material tipo P, tiene un voltaje positivo y la base, que es un material tipo N, tiene un voltaje negativo. Es decir, la juntura, que me refiero a esta unión, emisor-base, está polarizada directamente. No lo vean como un diodo, muchachos, por favor. Yo espero que esto no vayan a pensar que es un diodo. No, parece un diodo, porque un diodo no está hecho de un elemento que tiene, acuérdese de que el diodo no tiene que una de las partes es igual a la otra, no como esta, que esta es mucho más pequeña y menos dopada que la otra. Entonces eso lo hace diferente, ya no es un diodo normal. Bueno. Eso lo hace diferente. Pero sí está polarizada esta unión emisor-base, está polarizada directamente, mire, porque el material tipo P tiene polarización positiva y el material tipo N tiene polarización negativa. Entonces esto lo hace que esta juntura esté polarizada directamente. Y vamos a ver en el lado de acá. En el lado de acá el emisor es N y la base es P. Si el emisor es N, debería estar polarizado negativamente, y si la base es P positiva, debería estar polarizado positivamente. Y mire, la unión emisor-base está polarizada, bueno, este sería al contrario, está polarizada directamente. ¿Sí? Veamos qué sucede con la unión colector-base. La unión colector-base es de material tipo P y tiene una polarización negativa, y la base tendría por esta fuente una polarización positiva. Por lo tanto, la unión colector-base está polarizada inversamente. ¿Sí la ven? Está polarizada inversamente por esta fuente. Por este lado, la base en la emisor base está polarizada directa y la colector base inversa. Vamos a ver acá. Colector tipo N, base tipo P, el colector tipo N está polarizado con más, la base P con menos, por lo tanto la unión o la juntura colector base está polarizada inversamente. Así funciona un transistor, así debe estar, así funciona un transistor, muchachos. Esa es la manera y la forma adecuada de polarizar un transistor, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos afirmar? Que si usted se diera cuenta que esto fueran unas junturas como las del diodo, pero no, vuelvo y les insisto, no vayan a pensar que esos son dos diodos ahí juntos, no señor, porque los diodos tienen otra forma de estar construidos. Los diodos son construidos de otra manera, no como esto. Mire, este ensanduchado es que el material del centro es 150 veces más pequeño y menos dopado. En cambio, en el diodo no pasa eso, ¿sí? Adicionalmente, el emisor está muy dopado y el colector está normalmente dopado, ¿sí? Entonces, el único material que se parece al de un diodo es el del colector, porque el emisor está más dopado que el de un diodo y en la base está menos dopado que la de un diodo, y adicionalmente es más pequeño una de las partes. Entonces, no son dos diodos puestos, pero sí funciona de la misma manera como debería ser. Entonces, miren, aquí voy a poner estas frases que para mí son demasiado importantes y que usted siempre las debe llevar consigo. Y es esto. La unión PN de un transistor se polariza en inversa tanto en tanto que la otra se polariza en directa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el funcionamiento. Siempre se debe tener en cuenta eso, muchachos. Eso. Que la unión PN de un transistor se polariza en inversa en tanto que la otra se polariza en directa. Eso es lo importante del funcionamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a empezar a hacer un análisis un poco más detallado de cómo se vería esta situación y empecemos a analizar solamente uno de los lados. Empecemos a analizar solamente uno de los lados, es decir,
Voy a empezar a tratar, bueno, quiero decirles lo siguiente también, que cuando yo estoy hablando de un transistor PNP, el NPN funciona de la misma manera, pero en sentido contrario, pues digámoslo así como dijo nuestra querida y apreciada reina. Y es que es así, lógico. Lo que aquí tiene que ver con materia, con los electrones, acá tiene que ver con los huecos. Y aquí lo que tiene que ver con los huecos tiene que ver con los electrones, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, sino que se cambian las polaridades de las fuentes y lo que tiene que ver con electrones se cambia por huecos y lo que tiene que ver con huecos se cambia por electrones. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces mire, ¿qué sucede cuando yo pongo un transistor polarizado, una juntura PN polarizada directamente? Que la parte de aquí, acuérdense de esa región de empobrecimiento, se disminuye, se vuelve más pequeña. Es decir, que aquí hay un flujo de electrones normales. Aquí en el emisor entran electrones y los portadores mayoritarios son los que más influyen en este momento. ¿Por qué? Porque los portadores mayoritarios en el material tipo P, ¿quiénes son? Los huecos. Vienen esos huecos a tapar estos electrones y se ven atraídos porque son positivos hacia esta carga negativa y fluye una corriente grande por aquí, ¿cierto? Acuérdense de eso. Acuérdense de esa situación, ¿listo? Entonces, esta corriente que está aquí entre el emisor y la base son debidas a los portadores mayoritarios, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque los minoritarios pues, no funcionan en este momento, ¿listo? Y por eso la fuente del emisor debe estar polarizado, esta juntura está polarizada directamente. Ahora veamos la otra juntura, que es la juntura colector-base. Esta está polarizada inversamente. Y al estar polarizada inversamente, pues, ¿qué va a suceder? Pues esto, miren, sencillamente esto. ¿Y esto qué significa? Pues que la corriente que fluye por acá, mire, esto es más, menos, ¿sí? Debería fluir una corriente en este sentido, pues la zona de empobrecimiento, mire, que es negrita, se vuelve más grande, acuérdese, se vuelve más grande. Aquí se vuelve más pequeña. Cuando usted polariza una juntura de materiales semicristálicos, la juntura se vuelve más pequeña, en cambio en esta se vuelve más grande. Y la única corriente que fluirá será la corriente inversa de saturación, acuérdese. ¿Sí? Esta es debida a los portadores minoritarios, acuérdese también de eso, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que usted tenga claro. El emisor base está polarizado directamente, mientras que si la una está polarizada directamente, la otra debe estar polarizada en inversa. Al estar esta polarizada directamente, la región de empobrecimiento se vuelve más pequeña, prácticamente se anula. Y como esta está polarizada inversamente, esta región se vuelve más grande. La corriente que está por este lado es debida a los portadores mayoritarios y la corriente que fluye por aquí es debida a los portadores minoritarios. ¿Claro, muchachos? ¿O alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahí? No, profe, ninguna. Bueno, vale, María, gracias. Esta vez no me habló Juan David, que se fue, Juan David, ¿no? Aquí tengo llamada lista de Felipe Botina, Juan David Mora, María Isabel y Giancarlos. Entonces, por favor, los otros muchachos no se me olviden de poner claro que es que se disminuyó el público. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién se me fue? Se le escaparon dos, profe. Sí, ahorita me llamó el señor Anderson Mauricio Pachafue y me dijo que se le había ido la energía, pero no sé quién fue el otro. Ah, ya. Felipe. ¿Qué Felipe? Sebastián. ¿Cuál Sebastián? Bueno, ahí está. Listo, entonces, no se olviden de hacer llamadito a lista. Bueno, ya lo pusieron. ¿Quién más puso acá? Anderson y Cristian Terra, pues qué milagro, bueno, mi amigo Cristian Terra, pues, pero bueno, ahí entrego trabajo, eso es lo importante, que no me abandone la materia. Bueno, ahora vamos a poner las dos fuentes al mismo tiempo, a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa cuando yo pongo las dos fuentes al tiempo. Entonces se va a ver algo así. Se va a ver algo así.
se va a ver así. Entonces, ojo con lo que les voy a mostrar acá. Bueno, mire, esta juntura está polarizada directamente. Al estar polarizada directamente, mire, por eso esta flecha es mucho más gruesa. Y recuerden que los portadores que existen en el emisor, que son bastantes, los portadores mayoritarios son del tipo P, es decir, son huecos. Como este es del material de tipo P, son huecos. Entonces viene una montonera de huecos acá, como se ven atraídos a partir de esta pequeña corriente que fluye por acá. ¿Por qué es pequeña? Mire, mire esta flechita que yo le veo aquí, corriente en la base. ¿Por qué es pequeña? Porque resulta que, acuérdese usted, que la base es muy poco dopado y por lo tanto la resistencia es... ¿Qué es la resistencia? Pues la resistencia es pequeña. Perdón, la resistencia es grande porque la conductividad es pequeña. Entonces, por aquí hay una corriente pequeña. Pero mire, ¿qué sucede? Toda esta montonera de huecos que hay aquí, se vienen hacia la base, pero resulta que la base le opone bastante resistencia, pero este elemento que está por este lado polarizado en inversa, mire que los portadores, que son los huecos, se sienten atraídos por este negativo de acá y se atraviesan por la base y se van para acá. O sea, toda esta montonera de huecos se sienten atraídos por esta que está polarizada inversamente, entonces atraviesan esta barrera de la base. Por aquí por la base se van lógicamente algunos, pues como es resistencia grande, se van algunos por este negativo, pero más se sienten atraídos por esta, volviendo estos portadores minoritarios, volviendo los mayoritarios, y bueno, empieza a conducir de esta manera. Entonces, miren, ya cuando las dos junturas están trabajando al tiempo, quiero que lo entiendan de esta manera. La mayor cantidad de corriente del emisor pasa al colector directamente, a pesar de que la base, por aquí, por esta patica de la base, casi no van, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente, una corriente grande debido a los portadores mayoritarios que pasan a la base, pero que por la base, por este lado, se va muy poquita. La mayor cantidad se va al colector. ¿Por qué? Porque se siente atraído por este negativo de acá. Entonces, por aquí casi no van, sino que se va derecho y se va, casi todos los electrones del emisor se van al colector. Una pequeña cantidad se va a la base. Y en esta juntura, recuerden que nosotros teníamos en esta juntura colector base, estaba... Ay, que me cambió material tipo P y N, ¿no? Sí, estamos bien. Entonces, y recuerden que aquí había una corriente debida a los portadores minoritarios, pues también hay que tenerla en cuenta. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos, ahí hay una parte. Y esto podríamos considerarlo como si fuera un nodo. ¿Alguien me podría decir si esto fuera un nodo? Si este elemento fuera un nodo, ¿cómo haríamos la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo? Alguien que me diga. ¿Qué corrientes entran, qué corrientes salen y cuál sería el resultado? Si esto fuera un nodo, mire, aquí hay una corriente de emisor, hay una corriente de colector y hay una corriente de base. ¿Cómo sería la ecuación? Pues ahí la que tendríamos que hallar. Ay, Ahí está. Miren, muchachos, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Cuál es la corriente que entra? La de emisor. ¿Y cuál es la corriente que sale? La del colector y la de la base. Mire, aquí está claramente. Entra emisor y sale colector y base. Primera ecuación importante. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, muchachos? Ahora, debemos tener en cuenta otra cosa bien importante, y usted aquí la visualiza con lo que yo le acabo de indicar. Aquí la visualiza con lo que acabo de indicar. Mire, la corriente del colector depende de los portadores mayoritarios que vienen desde el emisor y la suma de los portadores minoritarios que vienen desde de la juntura colector base. Entonces, esto también debemos tenerlo en cuenta. Y es que la corriente de colector depende de dos aspectos. Primero, de la corriente del colector de los portadores mayoritarios y segundo, de la corriente, el I sub CO, que después ya entendemos por qué se llama este I sub CO, de los minoritarios.
¿sí? Porque mire, aquí se ve con esta flecha gruesa son los mayoritarios y con esta flecha delgadita se ven los minoritarios. ¿Listo? Eso es la situación, cómo funciona este señor elemento que hemos visto, nuestro querido elemento nuevo acá. Voy a agregarlo acá, lo voy a dejar aquí, y creo que voy a dejar hasta ahí porque ya no me queda sino muy poco tiempo para empezar a ver la configuración de cátodo común, no, de configuración de emisor común. Esto dejémoslo acá más bien, sí. Listo, muchachos, entonces la próxima clase ya seguimos con nuestra primera configuración y empezamos a hacer nuestras ecuaciones y análisis matemáticos para poder determinar esto. Voy a de una vez a poner el título acá. Configuración de emisor de base común, perdón. Sí, esta es la que vamos a ver la próxima clase, entonces, dejémoslo ahí el título listo, porque en la próxima clase ya empezamos a hacer el análisis de cómo es que funciona la base común, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, muchachos. Aquí dejamos hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, participación, aunque fue muy, muy básica. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo a nadie aquí? Ok, listo. Aquí estamos los 6 que nos quedamos. Entonces, eso, muchachos, les agradezco. Si no hay más dudas, inquietudes, nos vemos el día martes. Yo les voy a dejar el taller, lo más probable es que sea hoy. Le ruego, le suplico, a ver quiénes son los que me molestan a veces, que esta palabra la voy a poner entre comillas, molestan, ¿no? Pero que les gusta acosar un poco y está bien. Le pido muy encarecidamente a Juan Felipe, y si se olvida Juan Felipe, a María, que son las dos, y de pronto si quiere David, que a veces también es como medio acosadorcito en esto, que hoy a más tardar en las horas de la tarde o de la noche, yo ya les tengo que haber enviado a más tardar esta noche el taller, ¿vale? Para que ustedes lo resuelvan y me lo entreguen el día martes, porque si no me olvido y es tiempo para ustedes. Entonces le recomiendo mucho a Juan Felipe que me recuerde en caso de que... Circuito 2 le hago acuerdo, profe. Ah, bueno. Listo. ¿Profe, solo no está hasta el martes? Claro, claro que sí, porque es que verán, le voy a explicar por qué, María. Porque es que si usted hace y resuelve el taller, con eso queda lista para el parcial. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Porque si yo les dejo de después, pues no tiene mucho sentido. Lo hago de esta manera con ese objetivo, con que el martes resolvamos el taller y ustedes ya queden listos para el parcial. Es eso más que todo el objetivo. No sé si hay alguna observación o algo sobre eso. No, profe, no, ninguna. Sí tiene toda la razón. Sí, señores. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho. Voy a dejar de suspender la grabación a partir de este momento y